que, como lo hiciste con radio, con nosotros en Radio Rivadavia al mediodía, lo hagas ahora tranquilo, va a ser la primera vez que no te molesto, vas a hablar tranquilo, vas a enseñar el tema tranquilo, explícalo porque yo creo que mucha gente no entiende nada, escucha esto de Williamson, pero dicen, ¿quién es Williamson? No entiende la relación con Lefebvre, de ahí el Papa, del Papa que Kirchner o la Cristina de Kirchner, la señora Cristina Kirchner, a través de Migraciones lo eche, nadie entiende nada, salvo que estamos muy metidos en el tema, así que tomate tu tiempo con la cámara y explícalo como lo hiciste durante media hora, si es necesario, en Radio Rivadavia. Bueno, el tema es un tema que arranca en el tiempo del concilio. Juan XXIII, ese papa conocido como el Papa Bueno, que lo eligen cuando era un hombre ya bastante mayor, y tuvo la audacia de convocar a un concilio, el Concilio Vaticano II, que él llegó a abrir, pero que después le tocó durante 5 años al Papa Pablo VI llevar adelante. El concilio fue un debate intenso, que como fruto de ese debate surgieron una serie de documentos que tenían que ser votados por la mayoría de los obispos y cardenales, y que son los documentos del Concilio Vaticano II, que poca gente hoy en día lee, pero que hemos estudiado profundamente, y que son los lineamientos que se está viviendo en la Iglesia hoy en día, ¿no? Marcel Lefebvre había sido convocado como veedor de ese concilio, como uno de los tantos peritos. Era un hombre que había misionado muchos años en el África, tenía su prestigio en su congregación, bastante conservador, pero bueno, él se proclama abiertamente en contra de varias de las cosas que se están discutiendo en el concilio. Fundamentalmente son 4 los puntos en donde él está en total desacuerdo con lo que el concilio propone. El primero tiene que ver con la colegialidad de los obispos. Digamos, el concilio propone esta figura de, digamos, si bien no se discute la infalibilidad papal, pero sí que digamos, el Papa pueda convocar a distintos sínodos para que los obispos puedan opinar sobre distintas cuestiones que si bien no atan la opinión del Papa, pero por lo menos es algo lo que se llama más colegiado, donde la opinión de otros es escuchada y por lo tanto se llega a algún tipo de consenso, aunque por supuesto el Papa siempre tiene el derecho de decidir acerca de cuestiones que hacen al dogma o a la fe. En segundo lugar, la reforma litúrgica, ¿no? Hay que recordar que lo que hace el concilio es, quizás alguna persona mayor se acuerde, a lo mejor todavía vos también te acordás de cuando era la misa en latín, claro, que se celebraba de espaldas. ¿De cuánto se fue? Esto fue 20 años atrás. Bueno, pero sí, el concilio termina en el 65, 1965. Un poquito más. Y hasta ese momento, bueno, la gente por ahí a lo mejor rezaba el rosario en misa porque no entendía nada de lo que claro, se decía en la misa en latín. Por otro lado, el sacerdote, uno celebraba mientras otro predicaba, porque si no la gente se aburría muchísimo. Y entonces, indagando e investigando en los orígenes de cómo fueron las cosas, bueno, se llega a la conclusión de que Jesús había celebrado la misa en arameo, no en latín. Por lo tanto, ya el intento de los padres de la Iglesia de traducir los textos sagrados, primero al griego, muchos escriben los evangelios, se escriben en griego. Después San Jerónimo hace un gran esfuerzo para traducir la Biblia al latín, es una traducción llamada la Vulgata, que es la que se usa como texto oficial prácticamente en la Iglesia, y eso era la lengua que hablaba el pueblo, ¿no? Era la lengua vulgar de la gente. Por lo tanto, fue la que se usó como lengua de la Iglesia, pero después fueron surgiendo otros idiomas y la Iglesia siguió con el latín. Entonces, los padres de la Iglesia dicen, bueno, los padres conciliares, podemos volver a las fuentes, que era traducir a la lengua que la gente entienda, para poder, digamos, tener una participación más fructuosa, pero también más activa de la liturgia. Marcel Lefebvre se opone porque dice que eso sería abolir toda la tradición del latín en la Iglesia, que llevaba muchos siglos, y además algo que se había aseverado mucho en el Concilio de Trento en el año 1500, y por lo tanto no reconoce toda esa reforma litúrgica. Tampoco está de acuerdo con el diálogo interreligioso, porque él dice, bueno, solo la Iglesia tiene la verdad, entonces los demás son sujetos de conversión, y por lo tanto la Iglesia no tiene nada que discutir. No hay nada de verdad en las otras religiones, son toda superstición y bueno, por lo tanto dialogar con ellos no vale la pena. El concilio propone el diálogo interreligioso como una búsqueda de la verdad en común, más allá de las discusiones teológicas, sabiendo que los creyentes tenemos muchísimos puntos en común y eso, digamos, es lo que hoy en día tantos trabajamos. Y en definitiva... 4 puntos eran. Sí.
el tema de la liturgia, el tema de la colegialidad de los obispos. Y después el diálogo interreligioso. Sí, el diálogo interreligioso y el tema del ecumenismo. Bien, ¿no? ahí está. El diálogo interreligioso comporta el diálogo con islámicos y judíos. El ecumenismo es la apertura a aquellos cristianos que nacieron en otras confesiones, donde el concilio hace una distinción. Una cosa son aquellos que rompieron con la Iglesia en su momento, los primeros reformadores, y otra cosa muy diferente, aquellos que ya nacieron adentro de esas, claro. Y que creen con buena voluntad y por lo tanto también creen en Jesucristo y por ende deberíamos acercarnos a ellos para claro. celebrar lo que creemos en común. Bueno, Lefebvre también se opone a esto. ¿Y qué hace? En una diócesis en Suiza abre un seminario. Y muchos seminaristas que en ese momento del concilio estaban aferrados a la tradición antigua, acuden a su seminario, bastante populoso en su momento, en Econ, en Suiza. Pero claro, llega el problema que ya estos primeros seminaristas estaban para ordenarse. ¿Cuántos eran? Y no tengo idea del número, pero digamos, en su momento, digamos, el movimiento conservador en la Iglesia tenía mucha gente. Los obispos pueden consagrar. Hay que pensar que, por ejemplo, con Lefebvre, cuando Lefebvre estaba descontento, Lefebvre había aunado la voluntad de 450 obispos. O sea, era un movimiento... Importante. Sí, hoy en día ya no lo es, pero era muy importante. Y bueno, esto ocasiona una ruptura, una pelea, porque la Iglesia no quiere permitirle la ordenación de estos futuros, de estos seminaristas que ya habían llegado al final de su... Y Lefebvre lo consagra. Y Lefebvre entonces los consagra. Al consagrarlos, él ya queda excomulgado automáticamente, porque comete el acto de no comunión con la Iglesia, que es la que tiene que autorizar. Previamente a consagrarlos. Claro. Aunque le corresponda consagrarlos él, tiene que estar autorizado por él. Tiene poder para consagrarlos porque es obispo, pero digamos tiene que estar el aval de la diócesis a la cual esos sacerdotes van a estar destinados. Está muy bien. Por lo tanto, él ahí ya rompe, forma un movimiento propio, su propia fraternidad, que tiene sus seminarios, que forma para su congregación y que celebra misa en lugares que son de ellos, que no responden a ningún obispo. Respondían simplemente a Marcel Lefebvre. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Lefebvre también envejeció, entonces él necesitaba un sucesor, es decir, necesitaba otro obispo. Entonces, a él no le queda más remedio, en algún sentido, si quiere que su obra siga viviendo, que ordenar elige 4 de los sacerdotes de su movimiento para ordenarlos como obispos y dejarlos al frente de la congregación. Apenas estos son ordenados, también son excomulgados. Y bueno, por lo tanto esto era una especie de herida abierta, nunca cerrada. Muerto Lefebvre, que era el más intransigente, empiezan las conversaciones. Ellos obviamente también quieren volver al seno de la Iglesia. Y la Iglesia les pide que reconozcan todos esos puntos entre los cuales ellos estaban en desacuerdo para poder volver a la comunión plena. Claro. Aparentemente ese reconocimiento estaba, y es por eso que el Papa Benedicto XVI les levanta la excomunión. Lo cual no significa estar de acuerdo con todas las cosas que hubiesen declarado o dicho. Ahora aquí voy a hacer una digresión que hoy no te expliqué tanto, pero que tiene que ver bastante con el obispo que está a cargo, es un cardenal, ¿no? Que está a cargo de la comisión, porque es el que asesora al Papa. Exactamente, que es el que asesora al Papa en este tema. Ese que metió la pata. Sí, cuando Elisabetta Piqué le hace una entrevista, claro. el Papa lo ahí está la conexión. Por eso, es uno de los 4 excomulgados. Es uno de los 4 que eligió Lefebvre, que no, digamos, otra aclaración. ¿Cómo se hace un obispo? Acá a veces lo hemos dicho en el programa, ¿no? Para que surja un candidato al episcopado, la nunciatura de cada país hace una serie de consultas que son secretas. Esas consultas se envían, las consultas se responden, y una vez que se responden, la nunciatura elabora un informe. El informe lleva a 3 candidatos en un orden, primero, segundo y tercero, para cubrir una vacante, es decir, un destino, una diócesis concreta. Y es la congregación para los obispos la que da el último vistazo a eso, y es el Papa el que decide quién de esos candidatos va a ser nombrado obispo, ¿no? Por lo tanto, ese candidato al cual se le participa o se le dice, te han elegido obispo, el Papa te ha elegido obispo, elige otro obispo para que lo ordene. El obispo es el que lo va a ordenar realmente con el poder sacramental, claro. Va a ser que él se transforme en obispo. Pero para poder ordenarlo, ese obispo tiene que tener un mandato que presupone toda esa elección previa a la Santa Sede. Claro. A los obispos los elige el Papa.
A estos obispos no los eligió el Papa, los eligió Lefebvre, claro. Son un invento de Lefebvre. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Están legítimamente ordenados, porque fueron ordenados por un obispo. Claro, aunque no hayan cumplido los requisitos. Lo que intentó la Santa Sede, en un acto de bondad, fue, bueno, en nombre de la unidad, tratemos de que ya están ordenados, tratemos de, digamos, meterlos otra vez en el seno de la Iglesia. La costa es enorme. Ahora viene la unión de los problemas, porque un problema lo contaste hasta ahora, el tema del lefebvrismo, nombraron a Williamson ya ser obispo, lo intiman, se retractan, lo vuelven a traer a la Iglesia, retiran la excomunión. Y simultáneamente, que esto es lo importante, me parece que tenemos que destacar, se producen las declaraciones de Williamson, que son dos cosas distintas, pero une las cuestiones. Claro, pero el tema es que ahí cuando vos decías este berenjenal que planteó el periodismo, pareciera como que a él lo hubieran excomulgado por ser antisemita y que se le levantaba la excomunión sin motivo ninguno cuando él no se había arrepentido de sus declaraciones. Y las penas canónicas, en la Iglesia existe un derecho, el derecho, digamos, es para todas las partes. Y la pena que se le había puesto a Williamson era por una cosa que totalmente diferente, ya la explicaste claramente. Entonces, ahora ¿qué pasa? La Santa Sede, por eso digo que es un error de comunicación, porque en vez de haber averiguado quién es este señor y haberle dicho antes de incorporarlo plenamente a la Iglesia, señor, usted ha hecho estas declaraciones, por lo tanto, antes de que nosotros podamos incorporarlo plenamente a la Iglesia, usted haga una retractación pública de estas declaraciones. Como hizo, y si no lo hace, como hizo de reconocer los 4 puntos que antes Lefebvre no reconocía. Exactamente, y si no lo hace, por lo tanto, usted no puede ser incorporado plenamente a la Iglesia, pues la Iglesia piensa de otra manera con respecto a faltó inteligencia eclesiástica, inteligencia desde el punto de vista de estudiar las cosas. Yo te diría estrategia de comunicación, porque no se puede, a veces a mí es una impresión simplemente por haber trabajado en lo que trabajé durante muchos años, yo no sé si es decir, el tema de la comunicación es un tema hoy en día excesivamente profesionalizado, no es una empresa, casi yo diría que parte de su personal mejor pago es aquel departamento que aunque no tiene mucha gente es el que se ocupa de la estrategia de comunicación. Mostrar la imagen de la empresa. Exactamente, porque frente a una crisis lo que se pierde es mucho. Entonces yo creo que la Iglesia tiene que evaluar que ya ha habido varios episodios de este tipo y la gente que maneja la comunicación en la Santa Sede obviamente no está capacitada para enfrentar este tipo de crisis con la rapidez y la premura que se necesita. Fíjate, este tema se tendría que haber zanjado en 24 horas y no esperar un mes entero a que el Papa vuelva a decir que en realidad el holocausto fue lo que fue o que aparezca un pedido de retractación pública de parte del Papa. Tiene que ser al día siguiente. Ahora, hay que tener como pulso rapidez para estas cosas. Guillermo, la pregunta es, la colectividad judía se monta en esta protesta absolutamente convencida que la retractación de la excomunión de Williamson es motivo de injuria hacia la comunidad porque declaró lo que declaró Williamson. Pero lo que tenemos que dejar claro acá es que no tiene, ya lo dijiste vos, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el levantamiento de la excomunión es una cuestión y las declaraciones en el tiempo coincidieron, pero que son separadas. Son distintas y además aquí hay que ser también... digamos, la comunidad judía tiene un gran manejo de la comunicación y venía... Ojalá tuviéramos nosotros, el católico apostólico romano. Un manejo extraordinario de la comunicación. Nos ponemos de y mano obviamente, digamos, ellos venían, digamos, de una muy mala racha comunicacional porque, digamos, el gran cuestionamiento a la comunidad judía en el mundo era justamente por la defensa de la política de Israel frente a los palestinos y, bueno... De hecho había habido hace poquito hubo una manifestación de la comunidad judía deplorando algo que también nosotros deploramos, que es el antisemitismo, pero hay que ser muy cuidadoso aquí, ¿no? Porque una cosa es el antisemitismo, es el odio a alguien por ser judío, que es lo que motivó la Shoah, algo que no se puede negar y que es un crimen aberrante contra la humanidad, y otra cosa es que un ciudadano, de manera pacífica, sin ser violento y sin ser agresivo, como ha sido el caso de Delía, pueda manifestarse en contra de las políticas de Israel, que no tienen absolutamente, son las políticas de un Estado. Y si la comunidad judía puede criticar acciones del Papa Benedicto XVI que no le gusta, también la comunidad judía tiene que aceptar que mucha gente puede estar en desacuerdo con la política del Estado de Israel con los palestinos, porque es una realidad política que no hace a nada santo ni a ningún odio racial de nadie, sino simplemente al manejo de un Estado con la política exterior con otro Estado que debería ser un Estado soberano y no lo es. Está muy claro. Entonces, me parece que en esto también hay que ser como muy cuidadosos, porque si no, me parece que ellos también pierden cuando victimizan todo, ¿no?
cuando uno mete todo en la misma bolsa y dice, ah, me estás criticando a Israel, sos antisemita. No, no soy antisemita, porque, digamos, ojo, hay que estar ahí para ver, a mí, yo me acuerdo contar un episodio, estando yo en Israel, nuestra guía era una guía, una señora realmente amorosa, que era una cordobesa judía, que vivía hace bastante tiempo, hace como 10 años ya, allí, hablaba por supuesto castellano perfecto, simpatiquísima. Y un día llegamos a un hotel en Galilea, a un hotel, no era un kibutz, no era una comunidad religiosa, era un hotel internacional donde había alojado gente de todo tipo, era la noche del Pesach, la noche de la Pascua, y entonces el conserje del hotel nos informa que teníamos que cenar a las 6:30 de la tarde. Y yo le digo, mire, no, yo no voy a cenar a las 6:30 de la tarde, no es un horario para cenar, mi grupo va a cenar a la hora que se cena siempre, que son 7:30, 8 de la noche, ¿no? Y bueno, realmente el hombre nos decía, no, tienen que cenar a 6:30, tienen que cenar, y se empezó a poner violento con la guía, diciéndole a ella que era obligación de ella explicarnos que nosotros no podíamos comer en el comedor con los judíos. Entonces yo realmente me puse como muy mal, porque digo, yo me imaginaba esta escena, un 24 de diciembre, en una cena de Navidad de cualquier hotel internacional en Argentina, que alguien decidiera sacar a una pareja judía y decirle, ustedes no cenan con nosotros porque hoy es Navidad, y era un escándalo de marca mayor. Sin embargo, en Israel no había ningún problema en que a mí me sacaran, a mi grupo lo sacaran del comedor, porque ellos celebraban la Pascua y no querían comer con gois, que éramos nosotros, éramos católicos, ¿no? Entonces, bueno, esos son actos de discriminación también, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de defender. O sea, yo creo que discriminar es horrible, realmente es una cosa muy fea. Discriminar a un judío, a un católico, a un comunista, a un ateo o a cualquiera. Es decir, me parece que todos los seres humanos nos debemos respeto por las cosas que pensamos, y cuando uno transgrede esa frontera y, digamos, agravia, insulta, duda, pienso en las declaraciones de este hombre, de Williamson, con respecto a la gente que ha sufrido de verdad, que hay sobrevivientes, ¿no? Una señora que escribía el otro día un testimonio muy fuerte en el diario Clarín, diciéndole, bueno, míreme a los ojos, yo le cuento, ¿no? Porque yo estuve. No se puede negar la historia, ¿no? Es muy feo. Para terminar, nos queda un minuto nada más. Este hombre se va, sacerdote se va, Richard Williamson se va, o lo van del país. Digo, ¿cómo sigue esta historia? Si no niega justamente o reconsidera o se retracta de lo que dijo con respecto al holocausto, lo excomulgan, porque fue intimado. No, la pena de excomunión es una... A ver, era un proceso, la excomunión está levantada. Él ahora lo que ha perdido es, digamos, la fraternidad a la cual él pertenece, le ha quitado el cargo, o sea, no es más director del seminario de La Reja. Sí. Así que posiblemente se hubiese tenido que ir solo. Igual. Y su incorporación a la iglesia, porque para que la iglesia lo incorpore, no hace falta solamente que le levanten la excomunión, sino que le den una tarea, algo para hacer dentro de la comunidad católica. Mientras él no se retracte, hoy está en desobediencia al Papa, porque le ha pedido explícitamente algo que él no ha hecho. Está claro, pero lo ha intimado al Papa que se retracte. Exacto. Si no se retracta, ¿qué pasa? Y no quedará como alguien que se le ha levantado la pena de la excomunión, pero quedará como boyando, como alguien que tiene un cargo pero no tiene dónde ejercerlo, ¿no? 2 veces no se puede aplicar. Como un médico sin consultorio. 2 veces no se puede aplicar la excomunión sobre una persona. No, porque está estipulado porque se aplica o no se aplica la excomunión. Es como el caso de aquí el INADI, ¿no? Que quisieron hacer una denuncia y bueno, en ser negacionista en Alemania es un delito. Aquí en Argentina no. Claro. Es una opinión horrible, pero es una opinión al fin. Es un tema, creo que lo explicaste bastante bien, muy bien, pero es confuso. Digamos, es claro desde el punto de vista del ámbito de la observación. Pero cuando entras en las implicancias de los 4 temas estos por los cuales estaban en contra, después lo reconocieron y después se levanta la excomunión, que no tiene nada que ver con las declaraciones sobre el holocausto, la teoría negacionista, no es tan fácil. Creo que lo explicaste, creo que pero por eso digo que para mí el tema que la Iglesia debería revisar, la Santa Sede sobre todo, es el tema de la comunicación. Porque todo esto que vos decís no se entiende bien es porque está pésimamente mal comunicado. Y además muy mal hecho, muy desprolijamente hecho, porque cuando vos sabés que, digamos, tenés que averiguar si vas a hacer tomar una decisión de este tipo, sin duda tenés que averiguar cuáles son las consecuencias y las implicancias que puede llegar. Tomamos nota del tema comunicación. Bueno, nos encontramos el sábado que viene. Si Dios quiere. Nos pasamos tiempo. Hasta entonces, gracias.